Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Hola, ¿qué tal amigos de Monumental, la radio de Costa Rica? Es un verdadero placer saludarle en esta mañana de sábado acá en Acuariofilia Marina por los 93.5 de Radio Monumental, la radio de Costa Rica, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca, entre otras cosas, concientizar a todos los que tenemos afición por este maravilloso hobby para darle una mejor calidad de vida y prácticas más responsables a los que tenemos las prácticas o la costumbre de estar en este hobby tan hermoso, y también busca darle voz a muchos de los esfuerzos que se hacen dentro y fuera de nuestras fronteras en lo que conviene a los rescates de recursos naturales. Le saludamos a usted en esta mañana, si nos escucha a lo mejor desde su casa, desde su lugar de trabajo, desde su automóvil. Gracias por ser parte de Acuariofilia Marina, gracias al creador por permitirnos llegar una semana más, y muy bien acompañados por Javier Castillo en el Control Master Monumental. Hoy tenemos un programa especial. A todas las personas que nos están escuchando, nos encantaría escucharle también y leerle comentarios a través de nuestras redes sociales para que se animen a escribirnos. En la foto que subimos hace escasos 30 minutos antes de iniciar el programa, para que nos cuente de dónde nos está escuchando, nos cuente un poquito si está haciendo mantenimientos o no, en fin, que podamos seguir compartiendo a través de las redes sociales y por supuesto saludarle. Hablando de saludar, voy a saludar a mi compañero Emil Batallas, que ya está disfrutando de un delicioso café en esta mañana de sábado, don Hernán Azofeifa. Muy buenos días, don Hernán. Muy buenos días, Ricardo, y muy buenos días a usted que nos escucha de su lugar de trabajo, de su vehículo, de su hogar. En fin, a aquellos compañeros que están en estos momentos dando esos mantenimientos que señalaba Ricardo, que aprovechemos muy bien este día sábado para hacer los cambios de agua, medir esos nutrientes, ver que los parámetros principales se mantengan en esos rangos ideales. Y por supuesto, Ricardo, ya, mira, estoy, como dice el meme, a 1 centímetro de decirle aquí a Javier Castillo que nos ponga la música de Navidad. ¿Qué aires de Navidad están llegando acá por el edificio de Radio Monumental? Pero bueno, entre unos programitas más buscaremos algunos temitas para ir ambientándonos. Este día sábado, Ricardo, pues estaremos haciendo una continuación con nuestro compañero también de asociación y de junta directiva, Paul, que nos venía haciendo un relato de ese viaje que se emprende para trasladar los peces desde sus entornos naturales cuando proceden de aguas abiertas bajo sistemas de cuotas, o bien desde aquellos que son acuacultivados y llegan a Costa Rica, llegan a una facilidad de un distribuidor que luego los lleva a las tiendas y terminan en los hogares, en nuestras casas. Así que entraremos a conocer ya esta segunda parte, que es prácticamente cuando el pez está en Costa Rica, cuál es el trato que recibe, y después trataremos en la segunda parte del programa, yo creo que nos va a dar tiempo de entrarle al tema caliente que nos llevó a hacer esta serie de 2 programas. ¿Quién es el responsable de que a veces se mueran los peces? Es responsable ese largo trayecto donde el pez es capturado allá por las Islas Salomón o alguna de estas islas del Triángulo de Corales, que hace un viaje larguísimo hasta los Estados Unidos. Ahí entra en unas facilidades de cuarentena con miles de peces que también vienen de otros océanos, Mar Negro, el Caribe, etcétera. Toman otro vuelo en cajas oscuras de tamaña distancia, porque no solo es el vuelo, hay que considerar que normalmente esas cajas se entregan con horas de anticipación a la aerolínea, llegan al aeropuerto de San José, tiene que aparecer un veterinario del SENASA que tal vez esté en otras ocupaciones, haciendo otras inspecciones, y esos peces permanecen todavía más tiempo en caja y luego llegan a la facilidad del distribuidor en Costa Rica
del distribuidor a la tienda, qué trato le da la tienda, es responsable la tienda o no de que le pase algo a ese pez que viene en ese trayecto, y luego qué responsabilidad también tiene el acuarista a la hora de escoger el pez, de llevarlo, aclimatarlo, no darle o darle cuarentena. Bueno, Paul, usted en el programa anterior nos estaba haciendo este relato. Contanos, ¿cuál es la parte que nos falta? Muy buenos días, don Hernán, don Ricardo, y muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan por Radio Monumental en esta maravillosa mañana. Espero que estén todos con su cafecito, ¿verdad? Y listos para escuchar la segunda parte de este muy interesante y vital parte de nuestro pasatiempo, que es cómo llegan los peces a Costa Rica. Y cómo se hace o cómo trata la industria para hacer que los peces lleguen en la mejor condición posible a todos los acuaristas. Y efectivamente la semana pasada pues habíamos terminado con toda la travesía internacional que hacen los peces y invertebrados, ¿verdad? Y esta semana pues tocaremos qué ocurre cuando el vuelo llega a Costa Rica. En el momento que el vuelo sale del lugar internacional con destino a San José, Costa Rica, se genera lo que llama la guía aérea. Y ya vas con la guía aérea y con los permisos aprobados de exportación y de importación. Le toca a un agente aduanal llegar y entregarle los documentos a SENASA y decirle: señores veterinarios de SENASA, aquí viene esta importación de camino. Paul, perdóname, de ordinario, ¿los peces de qué parte de los Estados Unidos salen hacia Costa Rica y con qué tiempo de anticipación debe entregar ese mayorista de los Estados Unidos esas cajas en el aeropuerto? ¿Cómo se embalan esas cajas si es época de invierno, época de calor? Porque obviamente al viajar en lo que llamamos coloquialmente la panza del avión, ahí no tenemos una climatización como en la que viajan los pasajeros. Entonces, y a esas alturas en que van los vuelos, pues las temperaturas están por debajo de los 0 grados. Entonces, ¿cómo se hace embalaje para darle una idea a las personas en qué condiciones están transitando estos peces? Entonces, la mayoría de los peces que vienen a Costa Rica salen de Los Ángeles, del aeropuerto internacional de Los Ángeles. Hay ciertas cantidades menores que vienen desde Miami, vendrán desde Houston, o si vienen de Colombia, ¿verdad? Pues desde el aeropuerto de Bogotá. Sí, el Dorado. El Dorado. Y esos son los 4 aeropuertos por donde vienen prácticamente el 100% de la importación a Costa Rica. Muy inusualmente tendremos importaciones de algunos otros aeropuertos, pero tiene que ser necesariamente de Estados Unidos o Colombia, por temas regulatorios que hemos hablado la semana pasada. Los peces vienen embalados en cajas de estereofón, son cajas de estereofón de por lo menos 1 pulgada de grueso, y efectivamente dependiendo de la temporada, pues van con un empaque frío, ¿verdad? Que son placas de hielo o geles de hielo, o con empaque caliente, que son las bolsitas esas que son para calor, y usualmente esas pueden generar calor por unas 24 horas. ¿Por qué? Porque los peces se entregan usualmente a la aerolínea unas 12 horas antes de que salga el vuelo. La misma aerolínea tiene que hacer el proceso interno ellos de recibir los peces y prepararlos para que suban al avión. Perdóname, 12 horas previo a la salida del vuelo. Es correcto. ¿Y cuánto tiempo antes ya habían sido empacados? Usualmente son empacados en las 6 horas antes de que se entregue al aeropuerto. Y es por eso que muchos de estos distribuidores internacionales tienen sus instalaciones muy cercanas al aeropuerto. Okay. Entonces, así a mano alzada estaríamos diciendo, si vienen desde Los Ángeles, que ese pez probablemente antes de tocar suelo costarricense o tocando suelo costarricense, sin contar el tiempo que le demore al doctor de SENASA, al veterinario, inspeccionarlo, ya ese pez probablemente tiene 24 horas embolsado. Por lo menos 24 horas, ¿verdad? Usualmente, por ejemplo, empiezan a empacar los peces a las 8 de la mañana. El veterinario en Estados Unidos hará una última inspección por ahí de las 12, 1 de la tarde, y inmediatamente después de la inspección se sellan las cajas y ya estas cajas van al aeropuerto. Que así está, digamos, la instalación está muy cerca del aeropuerto. Cuando yo visité Sea Dwelling Creatures hace varios meses, desde las puertas de Sea Dwelling Creatures uno era capaz de tirar una piedra y pegarlo en avión al aeropuerto. Y después le pegan la multa, ¿verdad? Por estar lanzando cosas al aeropuerto. Pero sí, no, efectivamente es muy cerca por la facilidad, por la necesidad de ellos de poder reducir los tiempos que los peces pasan en las cajas. Ellos saben que las aerolíneas tienen sus horarios para recibir peces y tratan de no hacer la vida más difícil a las aerolíneas, porque las aerolíneas son capaces de decir, ¿sabe qué? No le va a embarcar las cajas por cualquier cosita que pueda ocurrir. Sí he tenido casos donde
por atrasos de una parte u otra parte, pues las cajas se entregan 4 o 5 horas antes de que salga el vuelo, pero eso ya es de estarse mordiendo los dientes a ver si la aerolínea acepta o no el embarque. Nos ha ocurrido también que a veces las cajas llegan al aeropuerto y la aerolínea dice, no, disculpe, ya no puedo recibir o ya no voy a poder volar con estas cajas, y va para atrás. Y es por eso que ya últimamente pues se trata que todos los vuelos que se reservan para que vengan los peces sean vuelos directos, que los peces no hagan escala, porque si la aerolínea dice no voy a embarcar los peces, por lo menos el exportador está cerca y puede todavía recoger los peces, cambiar las bolsas para un siguiente vuelo. Imaginemos qué ocurriría si eso hubiera pasado en una escala, ¿verdad? Que en algún aeropuerto donde no está ni el exportador ni el importador, la aerolínea de repente diga, no, disculpe, ya no voy a embarcar esas cajas suyas. ¿Y qué hace uno con los peces? Hay que empezar a rezar y sacar los rosarios y para que los peces lleguen vivos. Y sí, efectivamente nos ha ocurrido. A veces por razones humanas, calcularon mal las cargas del avión, a veces por razones naturales, una tormenta de nieve a mitad del camino, entonces dice, ya no puede salir el siguiente vuelo, una falla mecánica, o hasta se enfermó el piloto, entonces ya el vuelo no puede despegar. Todo ese tipo de cosas ocurren y hay que tratar de minimizar esos riesgos. Entonces últimamente todos los vuelos que se tratan de usar son directos cuando se trata de Estados Unidos, y por eso Los Ángeles, Houston y Miami, que tienen muchos vuelos directos hacia Costa Rica, o en el caso de Colombia, ¿verdad? Pues hacen escala en Panamá, pero sabemos que en Panamá hay vuelos regulares a Costa Rica. Prácticamente todas las horas hay un vuelo que sale, y de Copa, usualmente la aerolínea que se usa, o a Bianca. Son vuelos muy regulares, entonces uno no tiene, es menor el temor de decir, de no podemos embarcarlos en este vuelo, hay que esperar hasta el siguiente día. Ok. Paul, ya la caja llega a Costa Rica, y ¿cuál es el proceso? ¿Cuánto se demora esa caja en procesos? El proceso De hecho, don Hernán, si me permitís agregar un poquito más a esa pregunta que también la iba a hacer yo, se vuelve una carrera contra el tiempo, porque bien lo señalabas ahora que a lo mejor ya los peces cuando tocan suelo nacional ya pueden tener 24 a 36 horas de estar en esa caja, en esas bolsas, en algunos casos, y se vuelve una carrera contra el tiempo. Y en este programa y nuestra asociación llama a que tengamos siempre un acuarismo responsable, pero eso también aplica a los importadores que traen seres vivos, para que se aseguren de que la información que se le da a las entidades gubernamentales permitan que el proceso de desalmacenaje, que Paul ya nos va a explicar, sea un proceso sin trabas, sin problemas, completamente legal. Número uno, para que los peces pasen lo menos posible sentados en ese hangar o en ese bodega de aduanas en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, y también para que no haya ninguna tragedia desde el punto de vista de que se queden las especies más tiempo porque la documentación no es correcta, o porque haya que sacrificar especies que lleguen al país porque vinieron sin los permisos correspondientes. Pero yo sé que Paul nos va a hablar más de esa situación. Sí, es correcto. Cuando los peces llegan al aeropuerto, ¿verdad? Bueno, antes de que lleguen, cuando se entrega la documentación por parte del agente aduanal a SENASA, el veterinario encargado de SENASA tiene que revisar los permisos uno por uno. Entonces ellos cruzan el permiso de exportación con el permiso de importación que se dio aquí, para revisar que las especies que se exportaron efectivamente sean los que tengan permiso para entrar al país. Y eso se concuerda también con la factura comercial. Entonces se hace SENASA tiene que hacer ese control cruzado entre los tres documentos para decir, ok, los peces pueden entrar a Costa Rica, e incluso también tienen que hacer inspección visual. A veces se hace, y eso ya es muy de SENASA, a veces hace inspección aleatoria, algunas cajas, a veces dicen, no, aleatoriamente algún embarque dicen, este embarque vamos a hacer inspección total, donde abren todas las cajas una por una y revisan todo lo que está llegando. Ahora que decís, Paul, de la inspección visual, y por mera curiosidad, ese pez viene de muchas horas, lo explicabas, en una caja a oscuridad absoluta. ¿Existe algún cuidado por parte de los veterinarios a la hora de hacer esa inspección visual, que la misma se realice en un sitio adecuado, o sea, no a plena luz del día, para no causarle un shock de estrés a ese pez que venía en oscuridad total y de un momento a otro le entra una gran cantidad de energía lumínica, ¿verdad? Y quienes estamos en esto sabemos, por ejemplo,
un cuarto oscuro con luz roja que evita que se den estas circunstancias. ¿Cómo anda Costa Rica en este nivel de preparación o de formación en estos inspectores? Tenemos ciertos limitantes, ¿verdad?, por las instalaciones donde ocurre esta inspección visual. Entonces, sí hemos trabajado con SENASA, ¿verdad?, de la asociación, los importadores hemos trabajado con SENASA para comunicarle a ellos ciertos requisitos o ciertas preferencias que tenemos sobre cómo manejar estas cargas. Buenas prácticas. Las buenas prácticas. Entonces, por ejemplo, les pedimos, si lo van a hacer, que lo hagan un lugar un poco más retirado de las entradas de la bodega grande, donde ocurre esto, es el CTRM de Terminales Juan Santa María, donde la luz del sol no les pegue directamente, ¿verdad? No hay instalaciones especiales, no hay un cuarto separado donde haya luz baja. Entonces lo que más se puede decir es háganlo así, al ladito en la sombra, donde no les vaya a pegar el sol directamente, donde no vaya a calentar demasiado las aguas de las bolsas cuando ya se abren las cajas. Y en la mayoría de los casos, pues los veterinarios del SENASA han estado muy anuentes a ayudarnos de esta manera. Ellos también tienen su trabajo, pero ellos son veterinarios de formación. O sea, ellos se graduaron con la intención de amar a los animales y darles un buen cuidado, y por eso trabajan para el Servicio Nacional de Salud Animal. Entonces, si uno les dice, si no es mucha molestia, ¿verdad? Pero también hay que entender que el CTR es un lugar de mucha carga. Toda la carga aérea, casi toda la carga aérea del país tiene que pasar por esa bodega. Entonces no pueden decir que solamente porque hay una importación de peces van a estar trancadas todas las demás cargas aéreas. Entonces hay un cierto estira y encoge, qué tan rápido se puede hacer la inspección visual. Usualmente son 2 o 3 personas. Si SENASA tiene la capacidad en ese momento, pues envían más personas a hacer la inspección. A veces hay 2 veterinarias que están encargadas en eso. Okay. Sí hemos trabajado con SENASA, ¿verdad?, para Incopesca, para tratar de dar ciertas asesorías sobre cómo la identificación de los peces, pero usualmente en eso sí ellos están muy encima de eso. Okay. Y ya el año pasado efectivamente se creó un manual con todas las fotos de las especies que están permitidas entrar a Costa Rica. Entonces cuando un veterinario dice, ok, esta especie parece que no debería estar entrando a Costa Rica por alguna razón, ellos pueden revisar rápidamente qué es la especie que están buscando para tratar de acelerar el proceso también. Se pide que haya manera de identificar las bolsas o las cajas donde vienen los peces, ya sea por lista de empaque o porque las cajas estén marcadas afuera, para una vez más acelerar el proceso de sacar. O sea, si hay algún problema, poder identificar cuáles son las cajas con problemas. Pero la persona que importa los peces puede estar en ese proceso involucrado o se tiene que abstener de cualquier participación. No, ni siquiera podemos entrar en instalaciones. Okay. Las personas, es más, ni siquiera el agente aduanero puede entrar a las instalaciones de la bodega. Lo más que podemos llegar nosotros como gente que viene a retirar la carga es estar en el parqueo o en el andén incluso del CTRM. Okay. Pero desde las puertas para adentro ni siquiera podemos entrar. Ok, entonces ya estamos hablando que la caja llega a Costa Rica, ahí se pueden gastar unas horas mientras se da el desalmacenaje del avión a la bodega de SENASA o a la parte de aduana, llega el doctor, hace la inspección y luego viene otro tema que es el traslado del aeropuerto a la facilidad del distribuidor, del importador costarricense, que lastimosamente también, dependiendo de la hora en que llegue el vuelo, le va a tomar las presas de nuestras carreteras y demás. Pero ya estaríamos hablando que puesta esa caja en las facilidades del importador costarricense, ya probablemente estamos tocando las 48 horas o más, o cómo andaremos de tiempo. Es porque me interesa aterrizar en un concepto que después de tu explicación quisiera abordar. Usualmente no se dura tanto tiempo, ¿verdad? Últimamente ya con los vuelos más regularizados y también desde los importadores tratamos de que la documentación quede lo más fácil para que los doctores revisen la documentación. Incluso clientes, eso era una práctica muy usual entre los exportadores, decir, yo tenía que mandarte este pez, de repente no tenía ese pez, entonces le voy a mandar una bolsa con un pez diferente. Uh-huh. Y nosotros le decimos, señores, entiendan. No me repongan nada. O sea, no me repongan nada, no me hagan ninguna sustitución así, porque entiende que usted me puede estar sustituyendo un pez porque no tengo permisos, porque la especie no puede entrar a Costa Rica. Y lo van a sacrificar en Costa Rica. O porque yo tengo permisos para importar 100 ejemplares y usted de repente me mandó 200. Porque eran 100 y 100 de 2 especies
y usted dijo, no, le voy a mandar 200 de una especie. Y lo que se le ha dicho es, dejen de hacer sustituciones, por favor, porque eso nos causa problemas a nosotros. Claro. E incluso una vez yo me acuerdo que un exportador me hizo a mí esa sustitución, y yo lo que hice fue que le dije a Senasa, señores, tengo este tema, el exportador me mandó una sustitución, y de una vez le dije, está en esta caja las especies que hay que destruir. ¿Por qué? Porque esa especie no puede entrar a Costa Rica, no hay permisos, o sea, sí, se sacrifican hay ahí. que sacrificarlos inmediatamente. Okay. Entonces Paul, sí, perdón, Ricardo. cuando decís que se sacrifica, a pesar de que hay instituciones que se dedican al rescate de especies, inclusive marinas, como el Parque Marino, no existe un protocolo oficial para que esas especies que llegaron por error al país o que una persona trajo sin permisos no pueden ser rescatadas, sino que se sacrifican ahí mismo in situ. Estamos trabajando con Senasa para explorar la posibilidad de abrir este protocolo, pero en este momento el protocolo dice que hay que destruirlas en el mismo lugar. Sí, bueno, son especies que no tienen permiso para entrar al territorio nacional, entonces no se puede arriesgar que salgan de la cuarentena, ¿verdad? sí, pero lo lógico, Paul, a ver, son animales, no tiene sentido sacrificarles su vida por un tema formal. Lo lógico es que tuviésemos un protocolo donde se le den en custodia a X persona, al mismo importador, bajo ciertas rigurosidades y penalidades y demás, que haga su cuarentena y que se subsanen los defectos que correspondan, salvo que la especie del todo sea absolutamente prohibida, como hablabas en el programa pasado de, por ejemplo, las pirañas, ¿verdad? Sí. No, sí, efectivamente se ha estado en comunicación con Senasa que pasan esos casos, ¿verdad? Y en algunos casos, pues sí se han logrado, por ejemplo, digamos, es una sustitución de una especie, una cantidad diferente, entonces sí se ha estado conversando con Senasa la posibilidad de que se permita la entrada y luego se subsanan los documentos para decir, ok, va a pedir permiso para ese adicional de peces. Si eran, en caso de que fueran especies que sabemos pueden entrar a Costa Rica para la acuariofilia. En caso de que es una especie que claramente no está autorizada su entrada a Costa Rica, no hay más que hacer, esa especie tiene que destruirse, ¿verdad? Okay. Y hay que entender, digamos, si el pez no está en la lista, puede ser que es porque no lo hemos incluido, pero desearíamos que esté en la acuariofilia, o puede haber una razón particular que no queremos que entre a Costa Rica. Puede ser un peligro para la salud humana, puede ser un peligro para los ecosistemas de Costa Rica. Y por ejemplo, ¿qué pasa si el día de mañana nos mandan una cabeza serpiente? Ese pez hay que destruirlo a toda costa porque no puede entrar al territorio nacional. Si un pez de esos termina en territorio nacional, puede convertirse altamente invasivo y puede peligrar el ecosistema nacional. Entonces especies como esas definitivamente no van a entrar, no están en la lista, no van a entrar en la lista, y si aparecen en territorio nacional hay que destruirlo lo más pronto posible. Paul, entonces para resumir, desde que el pez se embolsa a la llegada a las facilidades del importador de Costa Rica, ¿cuánto tiempo promedio puede haber pasado? Entre 24 horas y 30 horas. Okay. Si lo óptimo en este momento, y sí lo hemos logrado, es que en menos de 24 horas lleguen las instalaciones del importador. Que es que, digamos, embolsaron los peces a mediodía en Estados Unidos o a las 10 de la mañana, y para las 10 de la mañana ya lo tengamos, del día siguiente ya lo tengamos en Costa Rica. Pero también, perdón, don Hernán, también está, en pocas ocasiones se practica, pero también está el proceso de transship también, cuando los especímenes vienen directamente desde Asia, Paul. Bueno, la modalidad de transshipping, ¿verdad?, para Costa Rica siempre involucra un cambio de agua y un cambio de bolsas en Estados Unidos, ¿verdad? Transshipping, para los que no lo han escuchado, es un término, digamos, logístico, donde la mercadería pasa por un tercer puerto antes de llegar al destino final, pero en realidad no se aterriza en la ubicación. Por ejemplo, no entran en los sistemas de un importador intermediario, de un comerciante intermediario. En el caso de los peces, cuando hablamos de transshipping, por la regulación costarricense, todos estos peces tienen que entrar en el territorio estadounidense y tienen que venir reembolsados y con aguas nuevas. La gran diferencia entre transshipping e importaciones normales es que en los casos de transshipping los peces pasan muy pocos días en Estados Unidos, podrán pasar 2 o 3 días nada más en Estados Unidos, y por eso la modalidad se usa muy poco en marino, se usa mucho más en agua dulce. En marino usualmente sí queremos que los peces pasen en Los Ángeles o Miami,
por lo menos una semana. Okay. Yo hacía esta historia porque quería aterrizar en algo que ya comienza a generar situaciones de riesgo para los peces. En la medida, partimos de que el importador va a utilizar un agua con menos salinidad, que lo hablamos, explicamos la razón de ello en el programa pasado. Probablemente, casi estoy seguro que usará un agua con un pH más bajo de lo normal, porque tenemos que entender que los desechos respiratorios de ese pez, cuando están embolsados, va a generar el dióxido de carbono. Eso va a hacer que ese pH vaya a bajar, y eso nos va a generar algo que es lo fundamental. Yo creo que viene siendo casi que el tema de fondo de estas dos conversaciones, que vamos a generar en la bolsa desechos tóxicos, pero en la condición de amonio, que es la forma menos tóxica, digamos, que el amoníaco. Que el amoníaco normalmente lo vamos a ver muy presente cuando tenemos aguas alcalinas y pHs de los normales que encontramos en las aguas naturales. Entonces, ese pez va a venir embolsado generando ya amonia, porque tenemos un CO2 como desecho que va a bajar el pH. Ese pH, por ser bajo, hace que no tengamos amoníaco, sino que se nos forme amonia, que es la versión menos tóxica. Sí y no. Por ejemplo, sí en la parte donde se utiliza aguas con menos sal, pero no se hace un intento para bajar el pH de una sola vez. Okay. Sino que se utiliza las aguas. ¿Por qué? Porque el pH tiene un balance con el aire del ambiente. En el intercambio de gases que ocurren naturalmente en el agua con el aire, se regula el pH. Okay. El embalaje es con el agua, con el pH tal cual viene del sistema del importador. Es correcto. Tal. Y la caída, que no es nada pequeña. Es considerable. Que es considerable, efectivamente, que se da dentro de la boca, es mero resultado de los desechos metabólicos respiratorios del pez. Es correcto. Pero aún así, al bajarnos el pH, digamos, nos da tiempo extra, porque nos da la versión menos tóxica al crearnos amonia y no amoníaco. Es correcto. Es uno de esos efectos donde los desechos de los peces más bien tienen un efecto positivo en el transporte de los peces. Ok, ¿por qué esto es importante? Porque si tuviésemos amoníaco en ese tránsito, este amoníaco iría penetrando de forma lenta pero consistente, y por supuesto sin resistencia, la membrana celular de los peces. Correcto. Y entre membrana y membrana, ese amoníaco se va a ir alojando, no va a poder salir, queda atrapado, digámoslo así, entre las membranas celulares de los peces, y va a ir dañando las células, y por tanto el pez colapsa. Entonces, no es que toda la bolsa sea siempre de un 100% de amonia, siempre va a haber amoníaco presente. Hay una parte de amoníaco y una parte de amonia, pero cuando el pH es bajo vamos a tener más amonia que amoníaco, y viceversa cuando el pH está elevado. Entonces ahí vienen los problemas. Es cuánto tiempo dura el pez en tránsito, que le va a generar siempre un riesgo al estar embolsado, por esto que estamos explicando. Llega a las facilidades del importador costarricense, y si ese importador costarricense no tiene experiencia, no tiene práctica, no tiene conocimiento o personal preparado, desde el momento en que se abre la bolsa, ese desecho de dióxido de carbono que estaba acumulado, pues sale de la bolsa por las leyes naturales. Se va a dar un intercambio, va a entrar oxígeno a la bolsa y se van a equilibrar el oxígeno del ambiente con el de la bolsa, y por supuesto que también el dióxido de carbono de la bolsa con el del entorno natural. Y ahí entonces le damos la vuelta a la página y nos pasamos de amonia a amoníaco, la forma más tóxica que se lleva a los peces en dos momentos. Y que valga esta explicación, porque también va a ser la razón por la que cuando un pez se compra en una tienda
y nos lo llevamos a la casa y nos fuimos y nos pusimos a hacer mandados y ese pues duró horas, o si lo compraron tal vez para enviarlo hasta Guanacaste y no fue bien embalado, etcétera, va a darse esta circunstancia. Es correcto. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque las prácticas que se utilizan cuando un pez, para aclimatar un pez que ha estado en bolsa por mucho tiempo, van a diferir drásticamente de cuando un pez ha estado en bolsa por poco tiempo. Ok, si te parece, Paul, vamos a ir a comerciales, estamos de regreso y nos contás cómo es ese proceso cuando el pez se tiene que sacar de la bolsa en las facilidades del importador. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica en Acuariofilia Marina. Hoy estamos conversando sobre el proceso de llegada de los peces a nuestro país cuando son importados de algunos países que generalmente son los que importan directo a Costa Rica, como son Colombia, como es Estados Unidos, y cuál es el protocolo, los cuidados que hay que tener, cómo prevenir situaciones que puedan poner en peligro la vida del pez a corto, mediano o largo plazo. Así que, Paul, nos estabas contando el proceso una vez que se desalmacenan los peces del aeropuerto ya exitosamente. El importador lleva ya las cajas de estereofón donde vienen las bolsas que contienen los peces hacia el lugar donde los va a almacenar o la tienda directamente. ¿Qué pasa en ese transcurso? Ok, entonces, lo primero que ocurriría, ¿verdad? Ya llegando los peces a la instalación del importador, es que hay que abrir los peces y hay que aclimatarlos a los sistemas del importador. Y aquí viene la primera gran diferencia entre lo que se hace como los acuaristas y los importadores. A ver, como acuaristas estamos muy acostumbrados que las buenas prácticas a la hora de comprar un pez y llevarlo para la casa es aclimatar lentamente. Si no, lo puede hacer por goteo, y si la aclimatación dura un par de horas, perfecto, genial, con la intención de que el pez pueda acostumbrarse a las aguas del acuario de uno, bueno, o obviamente al acuario de cuarentena que uno tiene en la casa, de la manera más relajada posible. Esto es posible cuando el viaje del pez en la bolsa fue corto, digamos. Exacto. Fue embolsado y ya a la hora, 2 horas máximo, ya el pez lo estamos abriendo. Correcto. Cuando los peces llevan muchas horas, 24 horas, 36 horas en la bolsa, el proceso hay que cambiarlo ligeramente. ¿En qué sentido? Como hablamos antes de irnos a pausa comercial, el proceso metabólico del pez ha creado dióxido de carbono en la bolsa. Eso baja considerablemente el pH del agua. Esto nos ayuda a detoxificar el amoníaco en un amonio. Sin embargo, en el momento que abrimos la bolsa, el proceso natural del intercambio gaseoso hace que el pH suba rápidamente. ¿Por qué? Porque el CO2 se libera, entra oxígeno y el pH sube. Y esto puede causar un envenenamiento rápido por amonio en los peces. ¿Cuáles son las prácticas? Bueno, a veces en los videos de YouTube hemos visto donde los importadores abren las bolsas y simplemente tiran los peces en los sistemas sin hacer mucha aclimatación. Usualmente ocurre en videos de importadores de agua dulce, donde agarran una bolsa con 100 cuatro colas o 300, 400 cardenales y los echan en la pecera del sistema cuarentena. Esto es específicamente para evitar un choque de amonio. Y estamos hablando del importador. Del importador. ¿Por qué? Porque los peces han pasado 24, 36 horas en esa bolsa. Repetimos, no lo hagan cuando compran los peces en un acuario localmente para llevarlo a la casa, ¿verdad? Sí. Salvo que el pez haya tenido un tránsito porque lo compró una persona que está en San Carlos y ha pasado 6, 7, 8 horas y llegue con signos sí, porque no fue adecuadamente embalado para ese tránsito. Sí, sabemos que el pez pasó mucho tiempo en la bolsa y en ese caso yo asumiría que el comprador es consciente de que el pez tuvo una travesía larga, entonces tiene que ser consciente de estas pequeñas cositas. Pero para el acuarista no regular, que digamos, fuimos hoy a la mañana, compramos el pez, lo llevamos inmediatamente para la casa, como es lo que debería ser, no comprar el pez, después pasar al supermercado, después pasar al partido de fútbol y llegar a la casa, sino compramos el pez directo para la casa a hacer aclimatación en el sistema cuarentena de uno. Entonces, ¿qué hacemos los importadores? Se abren las bolsas y lo primero que usualmente se hace es que se le agrega un detoxificador de amonio.
En el mercado hay muchos, ¿verdad? Está Fraction, está Amguard, está todo tipo, cualquier cosa que nos pueda ayudar a detoxificar amonio. Paul, otro paréntesis porque tenemos que, las personas tienen que entender este detalle que acabas de decir que es importantísimo. Cuando también uno compra el pez de la tienda y lo lleva a la casa y viene con esos signos de estrés, el mismo detoxificador es muy valioso. Correcto. Sin embargo, ahí hay que conocer muy bien el dueño de la tienda, las prácticas que tiene el dueño de la tienda, porque lastimosamente a veces los peces entran en sistemas, ese dueño de la tienda no tiene un sistema también de cuarentena o de tratamiento, sus sistemas no son muy estables y comienza a haber algún brote, por ejemplo, de IC, y o por mera profilaxis, que yo discrepo de esa posibilidad, porque no es que se trate de profilaxis, sino de malas prácticas en la tienda. Se acostumbra a ponerle un poquito de cobre al acuario para evitar de que salga el IC, o bien si salió el IC, tratar el acuario en general, todas las peceras de display con cobre. Correcto. Y ahí es el tremendo cuidado, porque la persona que compra ese pez no conoce que esa agua en la que se le está embolsando su pez va con cobre, y al agregarle estos detoxificadores se vuelve absolutamente mortal el ponerle el detoxificador cuando existe la presencia de cobre en el agua. Así que muchísimo cuidado, conozcan de dónde están comprando ustedes el pez y cuáles son las prácticas que tiene el dueño de la tienda. Correcto, ¿verdad? Entonces, una vez más, hay que tener mucho cuidado en este paso, que si uno es acuarista, ¿verdad? Repetimos, esos pasos los hacemos los importadores. Los acuaristas tienen que tener mucho cuidado en tratar de replicarlo, porque las situaciones no necesariamente son iguales. Los exportadores internacionales sí tienen mucho cuidado de no mandar los peces con cobre. Pero, entonces, y eso implica que cuando nosotros recibimos los peces, sí podemos usar esos detoxificadores de amoníaco. Correcto. Si un acuarista local consigue un pez en un acuario donde hay que preguntar, ¿tiene cobre o no el sistema? ¿Por qué? Porque si el sistema tiene cobre y entonces en la bolsita del pez había cobre, no se debe utilizar un detoxificador de amonio, que usualmente son los que vienen en los detoxificadores de cloro. Entonces el Prime, el Fraction, el Erase, todos estos detoxificadores de cloro y amoníaco, hay que tener mucho cuidado con ellos. Sí existen algunas versiones en el mercado que son compatibles con el cloro, pero se usa tan poquito que en realidad hay que ir a buscarlos y conseguirlos. Entonces, preferiblemente entender y hablar bien con el dueño del acuario. Últimamente, como dijimos, la mejor práctica es comprarse el pez, regresa a la casa lo más pronto posible para que a nivel acuarista no tengas este problema. Los importadores sí tenemos que lidiar con esta posible toxicidad. Entonces sí hay que neutralizarlo lo más pronto posible. Paul, antes de que profundices en el proceso de aclimatación que es el que sigue en esta parte de lo que hemos tratado de hacer en la asociación es trabajar de cerca con muchas de las tiendas para buscar mejores prácticas. Yo recuerdo en el pasado, y yo estoy seguro que ustedes, señores, en algún momento lo pasaron o por lo menos lo vieron, se acostumbraba a que algunas tiendas no le hicieran cuarentena o no mantuvieran los peces en las tiendas por largo tiempo, porque por una necesidad de recuperación del dinero invertido, pero también por una cuestión de que muchas tiendas no estaban preparadas para darle el debido trato a las especies luego de ser importadas, ni siquiera una cuarentena, con los peligros y los riesgos que eso ya conlleva para el usuario final y para las especies que vienen. Pero había algunas tiendas que inclusive iban más allá. Recuerdo tiendas que si te traían un espécimen X y ojalá un espécimen un poco más exótico, un poco más caro, en la misma llegada de las cajas a la tienda te daban el pez en la bolsa en la que venía y tenías que llevarte el pez llegando a la tienda en la misma bolsa en la que venía en el avión para la casa. Yo creo que estas prácticas ya se han venido minimizando también. Es correcto, en los últimos años ya tenemos mejores prácticas a nivel de industria. Entonces, y también tenemos,
A ver, aquí tenemos que ser muy claros, ¿verdad? Con todos los acuaristas que nos escuchan, que tenemos varias modalidades híbridas. Tenemos varios acuarios que son importadores ellos mismos y tenemos importadores que trabajan solamente como distribución y venden a los acuarios. Entre la importación de dulce más común esta modalidad, que sean importadores, distribuidores nada más, sin ventas al detalle. En marino ha sido más usual la regla donde es un acuario importador. Y efectivamente anteriormente se da mucho la práctica de que se entregaban los peces tan pronto llegaban al acuarista final, pero recalcamos que esta práctica no debe hacerse e incluso hay un requisito legal por parte del importador de peces darle cuarentena a todos los animales que llegan vivos al país. Entonces la práctica de entregarle un pez al consumidor final o al acuarista final el día que llegó el pez es una práctica que va en contra no solo de las buenas prácticas del acuarismo, sino va en contra de la regulación del SENASA para los importadores. Ok, entonces el pez llega ya a las facilidades del importador y ahí tendríamos varios roles de propósito. Así como cuando hablamos que aquel pez venía del Triángulo de Corales y llegó a las facilidades de Estados Unidos y se observaba si venía enfermo o no venía enfermo y según lo que se observara pasaba a uno o a otro tanque, ¿verdad? Sucede lo mismo al llegar aquí a Costa Rica, me imagino. Correcto. Además de que el pez ya entra en una etapa donde comienza a alimentarse, porque habíamos señalado en el programa anterior que se le cesaba la alimentación para el transporte. Contanos un poquito ese tratamiento que recibe ya una vez en suelo nacional. Okay, correcto. Entonces, una vez los peces llegan al país, se abrió la bolsa inicialmente, se hizo el proceso de detoxificar el amoníaco y se aclimataron los peces para que entren los sistemas del importador. Usualmente lo que se hace es que se descansa los peces. Entonces ahí se apagan todas las luces en las instalaciones donde están y con el poquito de luz que entra, si es de día o si es de noche, pues la oscuridad total, ya el pez logra decir, ok, ya me estoy acostumbrando a este nuevo ambiente que esperamos sea más grande que la bolsa donde venía. Usualmente estamos hablando de peceras de 20, 30 galones, usualmente en sistemas grandes de 100, 200 hasta 600 galones en marino, en dulces todos individual. Entonces se les da por lo menos esa noche para que los peces descansen. Al día siguiente ya se prenden las luces y es donde el importador tiene que ir a hacer inspección visual de todos los peces que llegaron. Cuáles peces están bien, cuáles peces están un poco más golpeados. Usualmente pues ya desde la noche anterior cuando se pusieron en peceras hay que decir cuáles peces pueden ir con cuáles, hay que separarlos para evitar agresiones. Recordemos que los peces marinos en su gran mayoría son omnívoros o carnívoros y si pones un pez grande con un pez chico, pues el pez chico no va a aguantar hasta el día siguiente, va a ser un delicioso manjar para el pez grande. Pero todo eso lo tiene que hacer el importador, hay que revisar muy detallosamente cuáles peces son los que vinieron. ¿Por qué? Porque ahí ya cada especie o cada género tiene sus requisitos diferentes. Habría una máxima que yo creo que aplicaría a Paul, es a partir de ahí reducir, hacer cuanto sea necesario para reducir el estrés en los peces después de todo este trajín que han vivido. Bueno, la máxima aplica desde el momento que el pez salió de las aguas donde estaban originalmente, ¿verdad? Y la industria ha tratado de que en toda la cadena, hasta que el pez llega al acuarista final, pues se haga de esa manera. Pero digamos, los importadores aquí en Costa Rica hacemos lo imposible y se gastan cualquier cantidad de dineros en asegurarse de tratar de que los peces sobrevivan. Por ejemplo, dependiendo de dónde vengan los peces, sí todavía es práctica a veces medicar preventivamente. Ocurre mucho más en dulce porque sabemos que los peces vienen de granjas, entonces a veces sabemos de cuáles granjas vienen y usualmente uno dice, ok, esas granjas son un poquito más problemáticas. Es por esa la razón que Costa Rica no permite la importación directa de peces de muchos países, sino que tienen que pasar por un filtro estadounidense, donde el veterinario en Estados Unidos diga, disculpe, esa bolsa de peces se ve bastante enferma, eso no lo podemos subir al avión. O sea, ese filtro es intencional, creado por SENASA. Y también para evitar que las aguas, si vienen muy sucias, entren al territorio nacional. Simplemente esas aguas, por fuerza, tuvieron que cambiar el agua en Estados Unidos. Cualquier cosa que venía en esas aguas se quedaron allá en Estados Unidos. Y los peces llegan a Costa Rica en aguas nuevas. Pero entonces, eso sí, el importador, en caso de dulce, ¿verdad?, tiene que ser muy consciente de dónde vinieron los peces, qué temporada es donde vinieron los peces. Porque en marino estamos muy acostumbrados a que los mares tienen condiciones, parámetros muy estables. La salinidad de los mares
prácticamente no cambia, el KH, los fosfatos, todo es muy muy estable. No así con peces, por ejemplo, que vengan de Colombia, que dependiendo de la estación, ya sea lluviosa o seca, los peces pueden venir con aguas muy muy diferentes. Y el importador tiene que ser consciente de eso a la hora de preparar sus sistemas para recibir los peces. Por ejemplo, si llovió, si es temporada lluviosa, las aguas a veces pueden venir más claras, o sea, con menos TDS, porque había mucha agua, o dependiendo del río, al revés, venían muy turbias, entonces más bien tiene que ajustar. Y eso es muy ya el know-how del importador, saber de qué río vinieron los peces que trajo, cuál es la estación y cómo lo está trabajando el exportador para que cuando los peces lleguen a Costa Rica se le da mejor cuidado. E incluso, digamos, una granja en Indonesia no va a tener los mismos parámetros que una granja en Vietnam o una granja en Estados Unidos. Todo esto es experiencia que el importador tiene que ir desarrollando para asegurarse que le pueda entregar a los acuarios un mejor pez. Paul, ya en la buena práctica, una vez el pez en las facilidades del importador, ¿cuándo o cómo llega a la tienda que está en cada pueblito o cada ciudad? La mayoría de los importadores pues guardaríamos los peces una semana, por lo menos, mínimo 3 días. Ya hay algunos acuarios que tienen mejores facilidades o tienen mejor conocimiento, entonces como importadores, uno sabe que ellos van a poder terminar la cuarentena, pero por lo menos hay que recuperarlos del viaje y por lo menos que empiecen a comer. Y ya entonces en ese momento pues se van mandando a las tiendas, a todos los acuarios a nivel nacional. Preferiblemente se entregan directamente, entonces hay carritos que van a entregar los peces directamente, o si no, a veces por encomiendas, que digamos salen hoy y se ponen encomienda en la mañana, que sabemos que se entregan las cajas a las 9 de la mañana y antes de las 4 de la tarde los peces llegaron a todo el territorio nacional. Es una de las ventajas que tenemos en Costa Rica, ¿verdad? Es un país pequeño y el sistema de transporte pues, logístico es suficientemente fuerte y desarrollado para ayudarnos en ese sentido. Permitirme ir haciendo algunas conclusiones. Si el pez estaba enfermo, ni siquiera sale de Estados Unidos, porque no te lo van a empacar, pues separado. Si llega a Costa Rica y ese pez llega con algún problema de salud, vos como importador lo vas a aislar, lo llevas a un área de hospital, lo recuperas y ese pez no llega nunca a la tienda de donde nosotros como acuaristas compramos los peces. Si el pez pasó ya la etapa de Estados Unidos, pasó la etapa del importador costarricense, estamos hablando de un pez que va con características de que es un pez sano. Llega a la tienda y ahí en la tienda también las buenas prácticas deberían de hacer de que el dueño de la tienda también tenga su periodo de cuarentena, y cuando hablamos de cuarentena no estamos hablando de 40 días como bien ya señalaste anteriormente. Hay un periodo de observación que variará de acuerdo a la experiencia que tenga el dueño de la tienda y la variedad de pez con la que estemos trabajando, etcétera, y lo pondrá o no lo pondrá en venta. Pero cuando ya bajo los principios de buena práctica ese pez está en venta, es porque también está sano. Correcto, o sea, nadie trata de vender un pez que visiblemente está enfermo. Y aquí la parte operativa es visiblemente, porque lastimosamente hay muchas enfermedades que tienen periodos de incubación largos o que simplemente no son visibles. Por ejemplo, si un pez venía, el famoso IC, ¿verdad? Si tenía un IC puesto en la piel, difícilmente lo vamos a poder capturar, difícilmente lo vamos a poder ver, el pez no va a estar brotado y simplemente no lo vamos a ver en la cadena, hasta que eventualmente ya con varios días, a semana o 2 semanas estar en cuarentena, el pez brote y uno dice, mira, el pez venía con IC. Es por eso que el IC es tan difícil de erradicar a nivel del acuarismo. ¿Por qué? Porque tienen varias etapas donde es completamente invisible, o incluso en algunos peces donde solamente se manifiesta en las agallas de los peces, no es visible. Y en los periodos cortos que se manejan en cada parte de la cadena, difícilmente lo vamos a ver. Eso es la enseñanza para el acuarista. Aunque compre peces de una tienda que le ha hecho cuarentena, es nuestra obligación hacerle cuarentena a ese pez en nuestras casas adicionalmente. Y es correcto, porque hay que entender que a pesar de que dimos cuarentena, porque es un proceso donde se guardan los peces y se les da un cuidado y una inspección adicional,
en ningún momento de la cadena se le van a los 40 días que se llama la cuarentena. Y hay que esperar hasta que el acuarista final, con buena práctica, se lleve el pez a la casa y lo tenga en una pecera de cuarentena ese mes a 40 días. Donde ahí efectivamente vamos a poder ver cualquiera de esas enfermedades que son de mayor duración antes de que entre en nuestro acuario principal. Paul, entonces voy entrando ya ahora en la cara del consumidor final, el acuarista. Aquí tenemos una situación que a veces se presenta, que el pez colapsa de manera abrupta. Por mi experiencia, yo me atrevería a poner las mayores apuestas del lado de un mal proceso por parte del acuarista y no de la tienda. Conociendo por lo menos las tiendas que uno ya sabe que hay aquí en Costa Rica, quiénes son los dueños, cuáles son las prácticas, conociendo los importadores costarricenses y conociendo de quiénes ellos compran en Estados Unidos. Pero no podemos descartar que por aquel proceso que ya explicábamos del amoníaco y el amonio, el pez desde que fue capturado haya comenzado a tener ciertas lesiones a nivel celular producto del amoníaco, que hace que venga en un deterioro no visible en todo el tránsito desde que salió de las facilidades de aquel pescador en las islitas de Palau y llegó a nuestra casa y se nos murió a los 3-4 días. ¿Cómo saber si fue o no? Ya será un poco complicado, ¿verdad? Porque realmente hay solo una autopsia nos podría dar la certeza. Pero no podemos descartar que podría mediar esa situación, pero no son las mayoritarias. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es cuál es el proceso de aclimatación y cuarentena, uno, que le dio el acuarista, y dos, si el acuarista, por esa fiebre de tener peces, no le ha dado la maduración suficiente a su acuario. Y aquí vienen para mí dos problemas. El acuario de cuarentena tiene que tener una colonia bacteriana lo suficientemente robusta, porque ese pez que viene de la tienda y que hay que poner en cuarentena va a venir con un grado de estrés todavía alto. Se está acostumbrando a un nuevo entorno, a un nuevo ecosistema, y aunque le hagamos una cuarentena solito, va a estar con mucho estrés. Cualquier enfermedad lo va a hacer más propenso, el sistema inmunológico anda caído. Pero a veces pasa que nosotros como acuaristas no nos preocupamos porque tengamos bacterias precisamente nitrificantes que nos ayuden a hacer esa conversión del amoníaco y la amonia que se está dando en ese acuario. Y lo otro es que a veces abusamos porque tenemos un acuario que no ha ciclado o está recién ciclado y ya lo queremos ver con muchos peces y no pensamos que ese pez, cuando entró, peor en aquellos casos donde no le hicimos cuarentena, comenzó a generar grandes cargas de metabólicas y a producir amoníaco y termina matando los peces de la noche a la mañana. Correcto. Y aquí son dos partes, ¿verdad? Esencialmente lo que tenemos. Uno, ¿verdad? La industria trata de entregar a la cuarta final el pez en las mejores condiciones posibles, pero hay ciertas cosas que se nos escapan a todos en la industria. Y doy el caso de un amigo en Estados Unidos que tenía bueno, en este caso era un pez de agua dulce, un umbu puffer, un pez erizo umbu. Es un pez grande, llega a 30-40 centímetros y puede vivir hasta 15-20 años. En este caso mi amigo tuvo ese pez por 10 años y de repente el pez se murió. Y mi amigo estuvo devastado, toda la familia está devastada porque lleva 10 años con el pez comía de la mano de toda la familia, era como tener un perrito de uno. Para los que somos enamorados de este pasatiempo, Paul, es parte de nuestra familia. Es parte de la familia. Como para algunos es el perro, para algunos es el gato, etcétera. Sí. Para los que somos acuaristas de corazón, es igual. Y este pez, pues ya reconocía al dueño, sabía cuál era el dueño y si veía el dueño se acercaba, pues se venía a recibir comida y si no era dueño, pues o la familia no aceptaba. Pero se murió a los 10 años y lo mandaron a hacer autopsia y el veterinario lo que dijo, a este pez probablemente vivió más de lo que debió haber vivido porque estaba completamente cicatrizado por adentro. Este pez sufrió daños en su medio ambiente antes de ser capturado y se fue a morir. Y si hubiera quedado en medio ambiente probablemente hubiera sobrevivido 1 año o 2 años, pero vea que bajo el cuidado de su familia este pez sobrevivió 10 años. Entonces no se sienta mal, usted más bien extendió la vida de ese pobre pez. Pero hay que entender a veces que los peces
se nos puede morir en cualquier momento. Y a veces no es por culpa de nadie. Pero también tenemos que, como acuaristas, ser responsables y tratar de que en periodo de cuarentena hagamos lo mejor posible por ellos. Y aquí es donde las prácticas de cuarentena son muy importantes. Asegurar que la cepa bacteriana en el acuario de cuarentena sea apropiado. Otro que a veces me ha pasado mucho, que como estamos los acuaristas muy contentos con el pez nuevo, queremos verlo en el acuario de cuarentena. Sí. ¿Y qué hacemos? Prendemos las luces, sacamos los foquitos para buscar el pez, para asegurarse que está ahí. Así es. Y eso exactamente lo que hace es estresar aún más al pobre pez. Así es. Déjelo tranquilo, tenga las luces lo más opacas posibles, apenas para ver el pez, asegurarse que podamos revisarlo, que no tenga ninguna enfermedad y que esté comiendo. Sí. Y aparte de eso, déjelo tranquilo con las luces lo más tenues posible. Así es. Y usualmente es al revés de lo que hacemos. Yo creo, Paul, consejos finales, por lo menos de mi parte, hoy llegamos al cierre del programa. Cuando usted llegue a la tienda, tómese el tiempo, no compre un pez a la carrera, observe lo que tenga comportamientos naturales, si quiere pídale al dueño o al dependiente de la tienda que le dé alimentos, vea si pasa muy escondido, compárelo con otros de su misma especie, cómo anda respecto de su comportamiento social, etcétera. Cuando lo empaquen, consulten, no me le está poniendo cobre ni nada por el estilo, esperemos que esas prácticas se erradiquen totalmente. Cuando lo ponga en su carro, ojalá vaya en una cajita, que no se le caliente, no vaya a ser, planifique para que no tenga que ir a hacer mandados, no le pegue el sol directo. Cuando llegue a la casa, hágale la cuarentena. La cuarentena no es solo por un tema de enfermedades, es un tema también para recuperar ese pez. Acuérdense que cuando lo vamos a meter al acuario principal va a haber una competencia por la comida. Hay peces que ya tienen dominio sobre el territorio, y si lo metemos un pez que ha pasado por toda esta descripción de viaje que hemos hablado en estos dos programas, tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir. Así que la cuarentena también es fundamental para recuperarlo y ponerlo en plenas condiciones. Es correcto. Y yo sé que también es tema para otro programa, pero en la medida de lo posible comprar peces de reproducción en cautiverio. Vienen muchas especies muy interesantes de camino, ¿verdad? Esperamos tener mariposas Copperband el próximo año, Plutangs próximo año, y hoy me avisaron, probablemente para inicio del próximo año vamos a tener Cleaner Wrasses reproducción en cautiverios disponibles para la acuariofilia. Don Ricardo. Mucho que conversar, se nos vuelve a hacer corto el programa. Podríamos haber profundizado muchísimo en las prácticas de los acuaristas a la hora de llevarse un pez de una tienda, y como usted bien lo decía, don Hernán, y lo señalaba, todos los chequeos que hay que hacer, la conversación, las verificaciones que hay que hacer con la tienda, pero no hay que trasladar a la tienda la responsabilidad también que tenemos como acuaristas de darle un trato correcto, una cuarentena correcta a los peces en nuestra tienda. Así que dejamos la mesa servida para un futuro programa también, inclusive a lo mejor invitar a algunos de los colegas dueños de tiendas para que nos comenten un poco también qué perspectivas tienen ellos de las prácticas erróneas que a lo mejor los acuaristas hacen en algunos casos, que ponen en peligro la vida de un pez o que terminan con ella. Hemos llegado al final de nuestro programa de Acuariofilia Marina, agradeciéndole a Paul por haber estado con nosotros en esta mañana también, y agradeciéndole a todos ustedes que nos dieron la estimable compañía de este ratito de sábado en la mañana por medio de Radio Monumental en Acuariofilia Marina, y que por supuesto le invitamos para que siga en compañía de esta emisora 93.5 de la frecuencia modulada. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.